Muy buenos días, apreciados hermanos, y feliz sábado a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de volver a encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Creo que cada sábado que nos encontramos sentimos el gozo de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Quiero aprovechar para poder saludar a nuestros hermanos de la iglesia de Shalom y a nuestros hermanos de la iglesia de Salem. Muy bienvenidos a esta presentación y también a todos los que nos están viendo en esta hora a través de YouTube o Facebook. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los acompañe siempre. Y antes de estudiar la palabra de Dios, quisiera elevar una plegaria a nuestro Padre para que Él pueda darnos la iluminación de su Santo Espíritu y pueda darnos la comprensión de lo que vamos a revisar esta mañana. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque estamos delante de tu presencia para solicitar tu ayuda, tu iluminación y la presencia de tu Espíritu en nosotros. Que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos, mis queridos hermanos, suficiente dolor en el mundo y este dolor nos está rodeando cada vez mucho más cerca. Tal vez te ha tocado a ti o a tu familia pasar por algún momento muy difícil y quién sabe trágico. Y debemos preguntarnos cómo he preparado a mis hijos y cómo estoy yo preparado para poder enfrentar estos momentos actuales que nos han tocado vivir. Es necesario tener un modelo de educación para que nuestros hijos aprendan a protegerse en los momentos difíciles que vivimos, en aquellos que les tocará vivir en el futuro. Situaciones tales como el dolor por la pérdida de amigos o situaciones trágicas que vendrán en el futuro tendrán que sustentarse con lo que nuestros hijos tienen como base dentro de ellos. ¿Cómo estamos enfrentando estos momentos? ¿Cómo estamos reaccionando juntamente con nuestros hijos a estos encierros involuntarios en nuestras casas, a que nuestros hijos no asistan a las escuelas, sino que tengan que trabajar virtualmente desde la casa? No podemos ignorar que la pandemia, los fuegos forestales que tenemos en el oeste y las tragedias que nos rodean están impactando nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud social y espiritual. Esto nos coloca en desventaja en el cumplimiento de la misión de educar a nuestros hijos, porque nuestro foco de atención se ha movido a todas estas áreas en las cuales nos están preocupando. Asimismo, nos encontramos en una lucha permanente contra las ideas que influyen en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. El profeta San Juan, en el libro del Apocalipsis, adelanta de manera muy clara lo que habría de ocurrir en los últimos días. Y dice en Apocalipsis 12:12, pero ay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. El enemigo está en una lucha abierta contra los hijos de Dios, contra los creyentes en el Creador. Para lograr este propósito, hace uso de todos los medios y el principal, el pensamiento humano. Está colocando en nuestra mente y la mente de nuestros hijos paradigmas, modelos de pensamiento que están completamente distanciados de lo que es la voluntad de Dios. Lo peor de todo esto es que no estamos siendo conscientes de su influencia y del peligro que nosotros estamos corriendo juntamente con nuestros hijos. Esta mañana vamos a ver brevemente algunos de los pensamientos
que guían el mundo, algunas de las corrientes que han guiado nuestra sociedad por muchísimos años. Estas corrientes son contrarias a la voluntad de Dios. Nos corresponde a nosotros como padres la tarea de formar ciudadanos ejemplares, positivos, constructivos y proactivos, que puedan aportar en la comunidad donde les toque vivir y que lleguen a ser ciudadanos del reino de los cielos. La responsabilidad de educar a los niños no se limita al desarrollo de su parte física y su parte intelectiva. Se extiende a las otras áreas, al área emocional, al área social y al área espiritual. Este desarrollo equilibrado de todas estas áreas es el que finalmente edifica su carácter. Si el desarrollo no es equilibrado, el resultado final estará ligado a conductas violentas, a personalidad disfuncional, a enfermedades mentales, físicas o emocionales. Es sumamente importante que los padres trabajemos unidos en la formación del carácter de nuestros hijos. La base para el trabajo unido está en la filosofía de la educación de cada uno de nosotros. Después de la caída del hombre, los seres humanos comenzamos a separarnos de Dios y comenzamos a distanciarnos del mensaje de la palabra de Dios. La primera gran filosofía engañosa surgió allá en el Edén, de la boca de la serpiente antigua. Y le dijo a Eva cuando la encontró, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, Génesis 3:1. Y Dios le había dicho a Adán y a Eva en Génesis 2:16, y le mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dijo esto a Adán y a Eva, que podían comer de todos los árboles del huerto, de los frutos de todos los árboles del huerto, pero solamente de uno no deberían comer. La serpiente recogió la orden de Dios. Era verdad que Dios le había dicho que no comieran, pero generalizó y cambió el sentido de la orden de Dios. Eva contesta correctamente y corrige el error voluntario de la serpiente. No fue un error involuntario, fue un error voluntario. Cuando Eva le dijo que Dios había dicho que no tocaran ni comieran de ese árbol que estaba en medio del huerto, sino ese día morirían, la serpiente aprovechó para volver a decir otra mentira. Y la mentira que le dijo a Eva fue, no moriréis. La serpiente estaba en ese árbol, estaba tocando el fruto y le estaba mostrando a Eva ese fruto y le dijo, mira, yo estoy tocando el fruto. No me ha ocurrido absolutamente nada, no hay ningún efecto devastador en mí. Entonces a Eva le pareció que el argumento era contundente, que el argumento era convincente, lo estaba viendo con sus ojos. Todos los engaños tienen algo de verdad, pero contienen graves errores y sobre todo están en contra de lo que Dios ha establecido y ha indicado. Estos errores apelan a la lógica y nosotros sabemos que los seres humanos nos manejamos muy frecuentemente con las falacias, es decir, expresamos argumentos aparentemente verdaderos y luego llegamos a conclusiones falsas. Otro de las cosas que el enemigo está haciendo es que está apelando al orgullo del ser humano, a la curiosidad, a la autosuficiencia humana, para poder introducir las filosofías que él tiene. Esto ha ocurrido en el mundo, está ocurriendo en el mundo de hoy. Y el enemigo está trabajando fuertemente, intensamente, en el mundo de las ideas.
Vamos a revisar algunas de estas teorías filosóficas que hemos tenido en los últimos tiempos. Tal vez a alguno de ustedes les parezca innecesario que nosotros revisemos estas teorías. Sin embargo, si nosotros queremos saber qué es lo que el enemigo está colocando en nuestras mentes y qué es lo que ha ido colocando en la mente de nuestros padres, necesitamos conocer esa teoría. Necesitamos saber qué es lo que existe en el mundo y cuáles son las herramientas que Satanás está utilizando para cambiar nuestros pensamientos. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla, más comprensible posible y más resumidamente posible. Y después vamos a explicar por qué razón estos pensamientos no son lo que parecen. Revisemos brevemente algunas de estas ideologías que incluso han influido en los cambios de la educación formal, porque todas estas teorías filosóficas se han aplicado a la educación y han cambiado también las épocas, han influido en la ciencia, en la política, en las letras, en el arte e inclusive han influido en la interpretación bíblica. Una de estas teorías es el esencialismo. El esencialismo contempla las cosas no por lo que aparentan, sino por lo que en realidad son en el fondo. Consideran que detrás de todo lo que existe hay una causa invisible que ordena, que alienta y vitaliza las formas que obran en el devenir físico. Y usted dirá, bueno, pero aquí hay algo interesante, porque está reconociendo que existe una causa invisible. Engloba todo la búsqueda y el estudio de la esencia divina como un impulso vital que existe de manera general. Y entonces la primera impresión que nos da el esencialismo es una defensa de la fe. Cualquiera podría decir, bueno, está defendiendo a esa esencia vital. La esencia divina es un impulso vital para el esencialismo de todo lo que existe. No es una persona, es una esencia vital. No participa con los seres humanos, no interactúa con las criaturas, ni mucho menos. No vino a esta tierra para salvar a sus criaturas. De esta fuente de Platón se valió el evolucionismo teísta y todos los demás que creen que esa fuerza vital es algo especial, no necesariamente Dios. Hay una de las teorías filosóficas que ustedes posiblemente están mucho más relacionadas, y es el existencialismo. Este es un principio filosófico individualista. Sostiene que los seres humanos, en forma personal, encuentran que en la razón humana está la solución a todo. Fundamentalmente defienden y sostienen que no existe un poder o inteligencia trascendental fuera del ser humano que lo determine todo. Básicamente es un principio materialista, por eso es el existencialismo. Esto implica que el individuo es libre y sustenta que es totalmente responsable de sus acciones. El existencialismo postula que la verdad y los valores provienen de la experiencia de cada persona. La experiencia humana determina la realidad y presenta que el ser humano es suficiente por sí mismo para resolver, para decidir todas las cosas que tienen que ver con su existencia. Dios está completamente fuera de este escenario. Y esta ideología que surge en el siglo XX sigue vigente hasta nuestros días. Esto está en el pensamiento del hombre posmoderno. Esto es lo que se enseña en las escuelas. Esto es lo que se respira en los ambientes de opinión, en los medios de comunicación. Existe otra filosofía que es el humanismo, que viene a significar la valoración del ser humano, de la propia condición humana. Se refiere a una amplia gama de filosofías y perspectivas éticas que pone énfasis en el valor y las acciones de los seres humanos individual y colectivamente.
y que prefieren el pensamiento individual, evidentemente están sentados sobre el racionalismo y el empirismo, sobre las doctrinas y sobre la fe, no, absolutamente. La filosofía tradicional que enfatiza el valor y la habilidad individual para la autorrealización mediante el razonamiento. Esta corriente filosófica no tiene lugar para Dios ni para las cosas espirituales. Promueve la ética de la excelencia para sacar lo mejor de cada ser humano sin la participación de los valores espirituales. Este es el humanismo, no está presente Dios, el hombre es todo y él puede hacerlo todo, él puede autorrealizarse y tiene que hacerlo a través de su razonamiento como ser humano. Tenemos otra corriente filosófica que es el idealismo. La tendencia de idealizar la realidad, por otro lado, es la posición filosófica que afirma que el mundo exterior es una idea procedente de la mente del hombre o de un ser sobrenatural. Y entonces allí diríamos, bueno, está aceptando que existe un ser sobrenatural. Sin embargo, esta teoría filosófica dice que el mundo exterior no existe independientemente de la mente humana. Eso quiere decir que lo sobrenatural fue creado por el hombre. ¿Se dan cuenta ustedes? En el idealismo se considera el yo como auténtico factor constituyente de la realidad. No existe realidad si el hombre no la imagina, no la piensa. Esta teoría idealista está contraria indudablemente a la teoría materialista, pero no tiene la presencia de Dios, está centrada en el ser humano. El naturalismo, también ustedes lo habrán escuchado, representa una creencia que las leyes de la ciencia de la naturaleza gobiernan la vida y que las metas individuales no son importantes, que son más importantes que las metas sociales. El naturalista cree que las cosas que existen dentro del reino físico de la naturaleza es la fuente del valor. Enfatiza al individuo como lo más importante de la sociedad. El naturalismo es un movimiento filosófico, literario, artístico, que expone una interpretación certera, absoluta y fidedigna de la realidad, pero destacando en su totalidad que la naturaleza es el principio de todo aquello que es real y existente. No hay lugar para Dios aquí. No existe lugar para que pensemos en que Dios estaría siquiera como una posibilidad. Llegamos prácticamente a nuestro tiempo. Esta corriente filosófica es netamente americana y se llama el pragmatismo. El pragmatismo es un sistema filosófico que surge en el año de 1870, se deja por un buen tiempo de lado, pero en 1970 resurge. Y dicen ellos que solo es válido el conocimiento que tiene una utilidad práctica. Es decir, el pragmatismo es una postura filosófica que defiende que un conocimiento filosófico y científico solo puede ser considerado verdadero en función de las consecuencias prácticas. Es decir, vivo solamente para lograr los fines que yo necesito a través de lo que yo quiero. Postula que las experiencias, no los ideales, ni las realidades, proveen la clave para encontrar la verdad. Así, el pensamiento científico y filosófico ya no tienen como finalidad conocer verdades metafísicas o espirituales, sino solamente producir herramientas necesarias para que se hagan uso en beneficio de lo que yo necesito y que sean productivos. Esta corriente filosófica no busca llegar a la verdad absoluta ni solamente satisfacer las necesidades del ser humano, y no de todos los seres humanos, sino satisfacer tus necesidades básicamente, en forma individualista. De modo que el cultivo de lo espiritual o lo metafísico no tiene lugar. Lo más importante no es descubrir la verdad, sino producir resultados que sean útiles, que satisfagan a las necesidades que el ser humano tiene. Ahora ustedes se dan cuenta que esto también nos ha influido a nosotros.
Porque nosotros les hemos dicho a nuestros hijos, tú tienes que lograr, no importa qué pase, por encima de todo y por encima de quien sea, pero debes lograr y debes ser exitoso, te tienes que esforzar, tienes que luchar y tienes que hacer estas cosas por ti mismo. Y esta teoría tiene terribles desventajas porque no existen valores, fines ni normas morales objetivas, sino solamente la satisfacción personal. Por último, quiero mencionar algo que está muy presente en el área de la educación, que es el constructivismo. Desde la perspectiva filosófica, el constructivismo es el proceso de formación individual del conocimiento y la realidad por la experiencia de la misma persona. Déjenme explicar un poco esto. Tú llegas a ser el creador de tu conocimiento. Y tu conocimiento no tiene que ser dejado de lado. ¿Y cómo formas el conocimiento? Formas el conocimiento con la experiencia que has tenido y con tu propia experiencia, lo que recibiste, el conocimiento previo y tu propia experiencia, construyes, por eso se llama constructivismo, construyes el conocimiento tuyo, el conocimiento individual. Aunque tú no sepas o hayas sabido algo de estas corrientes filosóficas, estás siendo influido directamente y sigues siendo influido por estas ideas que el mundo tiene. De manera inconsciente, estamos aplicando parte de estas filosofías al educar a nuestros hijos. La pregunta que tenemos que hacernos es, porque esto es indispensable, ¿cuál es la filosofía de la educación cristiana? ¿Cuán importante es ser consciente que nosotros y nuestros hijos estamos en peligro de perder la fe por seguir este tipo de filosofías, que son teorías que pretenden construir el hombre ideal del futuro? En todas las teorías filosóficas, el centro es el ser humano. El centro es el ser creado. El centro es el ser humano con limitaciones. El centro es el ser humano mortal. Quiere decir que aquí no hay solidez, pero todas están centradas en el ser humano defectuoso. En la filosofía de la educación cristiana, el centro es Jesucristo. El centro es el creador del ser humano. El centro es el todopoderoso. El centro es el que no tiene principio ni tiene fin. Los creyentes creemos firmemente que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador. El apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 5 y versículo 6, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, y eso es lo que el enemigo pretende, que el ser humano se considere como un dios. Para nosotros, sin embargo, dice el apóstol Pablo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Las teorías filosóficas se proponen que es tarea de cada ser humano buscar su propio bienestar, su propia autorrealización y su propio éxito. La educación cristiana busca a Dios para que Él nos transforme, para que nos perfeccione en el servicio y nos lleve a adquirir la vida eterna. El servicio al prójimo es la base de la fe cristiana. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice a nosotros lo siguiente: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En las teorías filosóficas, la verdad absoluta no existe. Cada uno tiene su propia verdad. La educación cristiana nos enseña que Cristo es la verdad, que nos guía a toda verdad y nos muestra un camino seguro, un camino claro y un camino mejor. Imagínense ustedes, tremendo error.
El único camino que tenemos es el que el ser humano traza por sí mismo. El único camino que tenemos es que el ser humano es el centro de todo. Y es falible, no tiene la verdad, es mortal, es finito y es limitado. La verdad absoluta está en el Creador de todas las cosas. Jesucristo es el baluarte de la verdad, y siendo el Creador de todo, no hay error en él. Dice en San Juan capítulo 16, versículo 13, la Sagrada Escritura: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. El Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor ha provisto el Espíritu Santo para darnos a conocer su verdad. Y la verdad es uno, la verdad es único, y la verdad es Jesucristo. En las teorías filosóficas existe una escala de valores propia de cada individuo y debe seguir esas normas, y todos tienen que respetarlo. Imagínense ustedes lo que se enseña hoy día, lo que se practica hoy día. Tú no tienes ningún derecho a decirme que yo estoy equivocado. Esa será tu manera de pensar. Los hijos le dicen a los padres: eso será tu manera de pensar. Yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mis propios valores, mis propias conclusiones, y tienes que respetarla. En la educación cristiana, el ser humano es transformado a la imagen del Creador, replicando en su vida de manera natural las virtudes cristianas, lideradas por el amor desinteresado, la compasión y el servicio. El apóstol San Pablo, hablando acerca de lo que un creyente es en esencia, cuando ha sido convertido y transformado por el Espíritu Santo, dice en Gálatas 22 y 23: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Un ser humano con el carácter de Jesús se convertirá en una bendición, en un agente de cambio, en una luz que alumbre la oscuridad, en un ciudadano digno de ser imitado. En las teorías filosóficas se propone formar a un individuo para ser visionario, eficiente, productivo, competitivo, ambicioso, luchador y poderoso. Y cuando decimos estas cosas, tal vez usted esté pensando: ¿pero qué hay de malo en eso? Este individuo formado con esta filosofía pues será un hombre muy exitoso en la vida. Pero miren dónde está el problema. La educación cristiana propone formar a un hombre a imagen de Dios, con una visión que va más allá de lo finito. Porque esta filosofía dice: voy a preparar a un hombre visionario. ¿Visionario para qué? Visionario para lo que él quiere, para lo que él desea de manera individual, de manera egoísta. La educación cristiana forma a un hombre y a una mujer visionaria que va mucho más allá de esta tierra, que va para ayudar y servir a otros, con una visión no solo temporal, sino una visión eterna, preparado para lograr muchísimo más, para beneficio de él y también para los demás. Mientras que esta filosofía forma a un hombre para ser ambicioso, la filosofía cristiana forma a un hombre para ser cooperativo. Mientras que forma la filosofía del mundo para ser competitivo, en la filosofía de la educación cristiana lo hace generoso. Lo forma no como ambicioso, sino como perseverante. Y no como luchador y poderoso, sino como poderoso en amor, en empatía y en servicio. De manera que la educación cristiana forma seres humanos para proteger a otros seres humanos, para brindar a otros seres humanos calidad de vida.
y las filosofías de esta tierra, siendo egoístas, personalistas, competitivas, ambiciosas, luchan los unos por los otros, derribándose unos a otros para alcanzar lo que supuestamente quieren lograr. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 5 y 6, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad. La fe, las virtudes, el conocimiento, el dominio propio, la piedad son partes del carácter de Dios. Lo que ocurre es que cuando somos transformados nos convertimos en una bendición. La educación cristiana forma a una persona plenamente saludable a través de Jesucristo, quien transforma el corazón y lo convierte en una persona sabia. Lo hace un generador de paz, de alegría, de esperanza y de amor. En otras palabras, la educación cristiana trabaja para crear condiciones en el ser humano para que desarrolle sus facultades físicas, mentales, emocionales, sociales, espirituales, en equilibrio armónico. Esto equivale a ser un ser humano completamente saludable, con fortaleza física, con salud mental muy buena, con óptima inteligencia emocional, con gran inteligencia cultural y con una profunda salud espiritual. Esto equivale a ser un superhombre que vive feliz y hace feliz a otros, a las personas que lo rodean. Lo convierte en una persona proactiva, positiva, llena de paz y llena de amor. Ahora se están dando cuenta ustedes el valor de lo que significa la educación cristiana para la formación de nuestros hijos. Las teorías filosóficas tratan de preparar seres humanos que sepan defenderse del peligro, de la agresividad, de la competencia, de las amenazas y de las guerras. Es decir, prepara al ser humano para ser agresivo. La educación cristiana se dedica a la formación de un carácter semejante al de Cristo, el cual está preparado para hacer sentir a la gente más segura, para vencer el mal con el bien, para usar el amor y el servicio como medio para acabar con las amenazas, con la violencia y con las guerras. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. El que recibió educación cristiana no se dedica a combatir por la fuerza, haciendo uso de la violencia para derrotar a los opositores. Muestra una conducta bañada por el amor, para acabar el mal, para terminar con la violencia, para traer paz al corazón de las personas afligidas y desconsoladas. En Filipenses 4, 6 y 7 dice la palabra de Dios, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con acción y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, cuidará sus sentimientos, sus emociones en Cristo Jesús. El Hijo de Dios vive confiado, en oración, con corazón agradecido, lleno de paz divina y sin aflicciones emocionales ni mentales. Quiero preguntarte esta mañana, ¿qué tipo de educación deseas para tus hijos? ¿La que fortalezca las tendencias pecaminosas y los lleve a quedar desbordados por la ambición, la violencia, el orgullo, la promiscuidad y la muerte? ¿O la educación cristiana, que forma un carácter sólido, capaz de generar paz, alegría, paciencia, servicio, que reconforta a los que lo rodean e invita a los demás a vivir una vida mejor y que los conecta con la vida eterna ofrecida por nuestro Señor Jesucristo? Mientras las teorías filosóficas preparan a los seres humanos para seguir los paradigmas, los modelos establecidos por la sociedad, para seguir las reglas y las normas, para sobrevivir defendiéndose constantemente, la educación cristiana prepara a los seres humanos para ser libres pensadores,
para tener un buen juicio, para tener un buen sentido común, para tener dominio propio, una inteligencia emocional y social óptima. La educación cristiana no prepara a los seres humanos para aprender un conjunto de reglas y seguir un conjunto de imposiciones por sí mismo. No los prepara para seguir ciegamente el pensamiento de otros seres humanos. Los prepara para ser pensadores productivos, para ser constructores de la paz, la alegría y el amor. Los prepara para tener un carácter que inspira, para ayudar a los desvalidos, para conducir a Cristo a aquellas personas que están perdidas y requieren transformación, y para que puedan recibir ese mismo poder. Lamentablemente, algunos padres cristianos de hijos pequeños están confundidos, creyendo que la mejor educación escolarizada es la que imparten las escuelas donde no se presenta Jesucristo, ni se forma a los niños en los principios fundamentales de la educación cristiana. El niño de la escuela elemental está en el periodo formativo, en el tiempo del desarrollo de su cerebro a través de enseñanzas concretas. En esta etapa de la vida los niños aprenden viendo modelos, sintiendo los efectos de las conductas de los padres y los maestros. El aprendizaje de conceptos, conocimientos teóricos no cambiará la vida de ningún ser humano. Los modelos del carácter de sus padres y sus maestros establecerán conexiones que formarán su carácter de manera positiva si es que esos maestros y esos padres son cristianos, y de manera negativa si no lo son. ¿Qué carácter deseas para formar en la vida de tus hijos? ¿Qué modelo de educación deseas usar para educar a tus hijos? ¿Deseas que tu hijo replique en su vida el amor de Jesucristo? ¿Deseas que tu hijo piense solo en sí mismo y olvide por completo a ti como padre o como madre cuando estés viejo? ¿Deseas formar un hijo que ame las maldades de este mundo, que coloque su vida en peligro por la confrontación o por la violencia, o que tenga amigos que no sean creyentes y lo desvíen? El enemigo desea destruirte a ti y a tus hijos. Hoy es el tiempo de despertar, de hacer una reforma en tu vida y en la vida de tus hijos. Usa la filosofía de la educación cristiana para formar a tus hijos. Hoy digamos como Josué. Él dijo al pueblo de Israel cuando ellos se habían ido tras la filosofía de los egipcios: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te invito para que tú y tu casa sigan el modelo de la educación cristiana. Si alguno de ustedes sintió el mensaje de Dios en su corazón, este es el momento de ponernos de rodillas juntamente con nuestra familia para pedir a nuestro Dios que Él nos ayude a tomar las mejores decisiones para preservar a nuestros hijos para lo que vendrá, porque queremos estar con ellos por la eternidad. Oremos. Querido Señor, queremos suplicarte que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tus ángeles nos protejan y que podamos tomar las mejores decisiones en favor de nuestros hijos y de nosotros. El enemigo está en una lucha frontal contra los hijos de Dios. Danos, Señor, la suficiente convicción, poder y fe para que nos entreguemos plenamente en tus manos y tomemos la decisión de educar a nuestros hijos bajo los principios que tú estableciste en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos.